Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Nos estás acompañando con el hashtag #DólarAngelici, porque contra todas las previsiones del actual gobierno, Daniel Angelici, operador judicial de este gobierno, amigo íntimo del presidente, presidente de Boca Juniors, firmó un contrato con una reconocida marca deportiva que va a auspiciar la camiseta de Boca en los próximos meses, que fija que para junio del próximo año el dólar Angelici lo está ubicando en 70 pesos en la República Argentina, rompiendo con todo el relato mentiroso que articula el gobierno para mantener esta economía en forma ficticia. Ahí está, el dólar Angelici para junio del año próximo, 70%, ¿eh? Lo dice un íntimo amigo del presidente y presidente de Boca Juniors. Porque claro, como lo venimos diciendo, el gobierno hasta octubre está atando con alambres la economía argentina. Todo es tapando, todo tapa, en forma ficticia. Y como recién muy bien decía Cecilia Todesca, cuando esto estalle, ¡ja!, agárrate Catalina. Muy bien, por eso hay que advertir, como diariamente lo hacemos aquí, en forma responsable, lo que el gobierno hace en forma irresponsable, de armar un relato engañoso y muchas veces mentiroso. Bueno, ¿usted se acuerda que al ex vicepresidente Amado Boudou le habían iniciado una causa, creo que está en trámite aún, por el supuesto uso de un helicóptero del gobierno para campaña presidencial? Y nos preguntamos, ¿qué hacía el presidente Mauricio Macri hoy, aterrizando en el helicóptero presidencial? Helicóptero presidencial, en el Club Athletic, aquí, en el barrio de Belgrano, para ir a la casa de un vecino en una actividad de campaña, porque no iba a inaugurar ninguna obra, no iba a visitar nada, iba a la casa de un vecino en una campaña del presidente, usando el helicóptero presidencial. Allí está la imagen, y bueno, nos suponemos que los fiscales de nuestro país, ¿no? Ahí está, escúchelo, véalo. Esto fue filmado, obviamente, por un vecino de la zona que de pronto abrió la ventana y se encontró con que estaba prácticamente el helicóptero presidencial en su departamento, ¿no? Juan Amorín. ¿Qué tal, Gato? Sí, realmente muy llamativo. Son varios los vecinos que filmaron este descenso de Mauricio Macri, abrupto y sorpresivo, allí en el barrio de Belgrano, en la cancha de Belgrano Athletic Club, el club de rugby. Obviamente nos tomamos el tiempo suficiente, este video se produjo hoy a la mañana, nos tomamos el tiempo suficiente para corroborar qué era lo que iba a hacer. Tal vez iba alguna suerte de acto oficial, en realidad rige la veda, entonces tampoco podría el presidente asistir a un acto oficial, inaugurando, recorriendo alguna obra, tal como le advirtió el fiscal Jorge Dilelo. ¿Qué fue lo que ocurrió llamativamente? ¿Sabés quién termina confirmando la información de que el helicóptero fue utilizado para la campaña? La agencia estatal de noticias, que devino en una cablera oficial de un partido político, de Juntos por el Cambio más precisamente, no por sus trabajadores, sino más bien por sus directivos, encabezados por Hernán Lombardi. Hoy la agencia Telam publica una nota en donde informa de esta actividad de Mauricio Macri, junto a vecinos, si no me equivoco, en la calle Kramer, y dice, textualmente, se informó en un comunicado de Juntos por el Cambio. Entonces ya no queda ningún tipo de dudas. El helicóptero que estamos viendo allí, con Mauricio Macri estacionando en el Belgrano Athletic Club, fue puesto a disposición de la alianza oficial de Juntos por el Cambio. Se ve que no le llegó a Mauricio Macri la advertencia, la tarjeta amarilla que comentábamos que le sacó ayer el fiscal con competencia electoral Jorge Dilelo, o que poco le importó la advertencia, porque no solo sigue violando la veda, sino que también utiliza todos los recursos del Estado, en este caso el helicóptero oficial, para hacer la campaña de Juntos por el Cambio y para grabar spots alegremente. Bueno, pero ¿sabés qué, Juan? Mañana, yo te digo, después de ver esto, porque muchos fiscales y jueces nos ven, mañana ya
un fiscal de la Argentina, que son muy rápidos, va a presentar la denuncia y va a pedir, como se lo investigó Amado Boudou en las mismas condiciones, que investiguen al presidente y que le investiguen y que le inicien una acción judicial por estar utilizando en una campaña presidencial los recursos del Estado argentino. Así que nos quedamos tranquilos porque seguro que mañana un fiscal va a estar actuando rápidamente de oficio. Muy bien, la campaña muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde todas las encuestas marcan que Axel Kicillof encabeza las preferencias, lo que ha puesto muy nervioso al oficialismo. Justamente Axel Kicillof se refería al estado de la provincia de Buenos Aires. Hoy trascendía un poco que están repartiendo boletas en municipios oficialistas, ocultando a la Macri. La gobernadora parecía que era la que hizo más obras de cloacas. Se conocieron los números, mentira, hizo menos que la administración anterior. Parecía que eran los que habían hecho las autopistas, porque nadie puede decir que hizo hospitales. Bueno, se conocieron los datos de vialidad. No, entonces yo creo que es un gobierno que, si uno mira la propaganda, hay muchas cosas que uno dice, ah, qué bien. Ahora, cuando mira la realidad, no pasó eso. Entonces, si vos me decís, podría decirte algo así como buenas intenciones, buen marketing, mala gestión, malos resultados. Bueno, duplicó el desempleo. Nadie puede... A ver, vos podés hacer... Ella dijo, bueno, pero está bien, no tienen trabajo, pero pueden andar por el asfalto en zapatillas. Bueno, no tienen trabajo ni asfalto. Entonces, es un lío. Y Sergio Massa, que anoche rompió el silencio, que estuvo aquí con nosotros, hoy estuvo de recorrida por los municipios de Hurlingham junto al intendente que busca la reelección, Juanchi Zabaleta, y decía lo siguiente Sergio Massa en campaña. El gobierno necesita tapar esta realidad, necesita tapar la realidad de pymes en la Argentina que se van apagando, necesita tapar las 40 pymes que cierran todos los días, necesita tapar los 1000 empleos que en la Argentina se pierden todos los días, necesita tapar el 15% que perdieron los jubilados, necesita tapar una tasa de interés usuraria que hace que los comerciantes pierdan su capital de trabajo, el valor de su esfuerzo cuando van a una cueva o a un banco a cambiar un cheque. 7 de cada 10 empleos en la Argentina son pymes. 8 de cada 10 pesos de esa facturación de la empresa llamada Argentina son de mercado interno, de consumo. El gobierno eligió dos grandes ganadores de la economía: los bancos con tasa de interés usuraria y las empresas de energía, de luz, de gas, de petróleo, que dolarizaron sus tarifas, dolarizaron sus precios. ¿Quién perdió? 20 millones de argentinos. Bueno, allí estaba Sergio Massa de recorrida hoy en Hurlingham, ¿no? Donde describía la realidad que se vive en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Enseguida vamos a ir al debate y vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Porque justamente lo que se está planteando, lo que ahora se empezó a debatir, ¿qué Argentina queremos? Si la Argentina de la patria financiera o si esta Argentina que busca la reactivación a través, después del industricidio que ha hecho este gobierno o de las caídas que ha generado en las pequeñas y medianas empresas. Y ese es el debate que vale en la Argentina de hoy y que el gobierno ha venido tapando. Fíjense, decían y prometían que hasta octubre iban a congelar todo. Y Fernando, hoy nos enteramos que hay un nuevo naftazo. Recién con Cecilia Todesca de la inflación reprimida. Esto es parte de la inflación reprimida. El gobierno tiene que aplicar el 1 de agosto un aumento del impuesto a los combustibles que viene retrasado del mes pasado, y las petroleras dicen que tienen que subir los precios porque todavía están 10% atrasados. Esto vemos en pantalla, es el impuesto que tiene que aplicar el gobierno. 31 centavos sobre la nafta, 20 centavos sobre el gasoil, más o menos un promedio. Ahí está el impacto que tendría en el precio final: 0.7% para la nafta, 0.4% promedio para el gasoil. Este es el impuesto que tiene que aplicar el gobierno. Pero además las empresas dicen, bueno, si el gobierno va a subir los impuestos, nosotros aprovechamos y ajustamos un poquito más, y esto sería el impacto final en el precio: 2,5 para la nafta, 1,75 el impuesto, el aumento para el gasoil. Es prácticamente similar a lo que se aplicó el 1 de julio. Pero uno intentó chequear con el gobierno si van a aplicar el impuesto como está determinado.
en el gobierno se callan mucho la boca. Tenemos los precios, ¿cómo quedarían si uno aplica estos incrementos? Nafta Super 44.80, la Nafta Premium ya consolidada arriba de los 50 pesos, 51.70, el gasoil común 41.25 y el gasoil Premium 48.76. Hay algunas empresas privadas que dicen, estos precios están atrasados, pero no vamos a poder nunca aumentar más de lo que haga YPF. En el gobierno, reitero, Gustavo, no quieren decir si van a aplicar o no el impuesto. Si lo hacen como... Pero las petroleras advirtieron hoy que están con los precios atrasados y que necesitan otro aumento. 10 puntos atrasados, dicen las petroleras que están, pese a que en el último mes bajó el dólar y bajó el petróleo, hablan de que siguen 10 puntos atrasados el precio de los combustibles. Y esto es la inflación reprimida que este gobierno está pisando para evitar altos índices ahora en plena campaña. El parche permanente, y lo que decía recién Cecilia Todesca, tapan y cuando estalle, bueno, ahí, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De este gobierno que viene tapando todos los males que ellos mismos han generado, está clarísimo, ¿no? Así es, aumento de la nafta pisados, aumento de tarifas postergados para el año que viene. Hay una serie de medidas que tomó este gobierno que están intentando trasladar la inflación para el 2020 y por eso el FMI advirtió que el próximo año, en los papeles del FMI, ya está 32% de inflación. Si siguen así va a ser mucho más, porque están atrasando, están pisando y están dejando que explote o que estalle, pero después de las elecciones quieren. Muy bien, Fernando. Todos los días estamos conociendo testimonios de, allí dice, víctimas de la tormenta de que hablaba en algún momento, pero testimonios dramáticos a través de las notas que se hacen aquí permanentemente en C5N, en la radio. Todos los días en la radio escuchamos algún testimonio. Hoy, por ejemplo, mire, en la ciudad de La Plata, Carloncho, una pizzería muy conocida, un hombre que llegó a tener 7 pizzerías, tuvo que cerrar la última hace poco tiempo, hoy está en situación de calle. Situación de calle, 80 años después de haber tenido 7 pizzerías, de tener una trayectoria de más de 40 años como maestro pizzero. Y la crisis lo llevó a un hogar, porque está en la calle. Y escuche con atención este testimonio cruel, duro, pero que es la realidad de un jubilado sentado en un banco de una plaza en la provincia de Córdoba. ¿Cómo ve el país? Yo lo veo mal. Disculpe. No, está bien. No. ¿Lo apoyó también en el 2015 a Macri? ¿Eh? ¿Lo votó a Macri en el 2015? Sí, la primera vuelta. ¿Y hoy cómo se siente? No, mal, estoy arrepentido. Nunca más. ¿Cuál sería su mensaje para Mauricio si lo tuviese enfrente? ¿Eh? ¿Cuál sería su mensaje para el presidente si lo tuviese enfrente? Y yo, mire, que entre cualquier perro, pero que no quede Macri. Comíamos mejor, ahora hay hambre. Yo como cada 2 días, le digo la puramente verdad. ¿Cómo? Cada 2 días como. Yo como hacer ahora, hay un comedor obrero ahí, me voy a comer. He comido el jueves. Ahí. Ayer no comí nada, tomé café con leche, misió y a la noche tomé mate cocido. ¿Cuánto cobra Damián de jubilación? Bueno, pasa que uno se ha metido con esos créditos que daban. ¿Y qué? Cobraré 4.000 pesos ahora. ¿Cómo vive? No, porque estoy debiendo la plata. Saqué para comprar ropa, saqué para comprarme unas cobijas. Se ven muchas cosas feas que no se veían. Antes corría un poco más la moneda, alcanzaba. Ahora uno lleva, pero no, 1.000 pesos no es nada. Se le van un segundo. No, nada. Tremendo. Ezequiel Guasora, el que realizó la nota, un testimonio dramático, porque ¿qué es lo que está demostrando? Justamente anoche cuando estuvo Sergio Massa, hablaba de también de este jubilado. El gobierno los está endeudando. ¿Qué dice? No, dice que pues, tuve que sacar créditos, que me dan los créditos. Y claro, los están endeudando a los pobres jubilados. Fernando muestra la realidad, por un lado,
dura de un jubilado y por otro lado del endeudamiento tremendo al que están siendo sometidos. Claro, es el populismo financiero que está aplicando el gobierno en esta etapa electoral. Hace generar una sensación de que vas a tener algún tipo de abundancia porque vas a disponer de ese crédito y vas a poder darte algún gusto o algún gasto que tenías postergado, lo vas a poder realizar. Pero pasa esto, porque es tan alto los intereses que cobra el gobierno, porque hace populismo financiero, pero no te regala la plata, te la cobra y te la cobra bastante cara en promedio del sistema. Así que termina pasando esto. Muchos jubilados tuvieron que pedir créditos para cancelar viejas deudas que tenían con la ANSES y por lo tanto siguen refinanciando deudas, no les entra un peso en el bolsillo y cada vez tienen deuda más grande porque cada vez la tasa es más alta. La misma tasa de la LELIQ es la que después le aplican a estos créditos, no les regalan nada, están unos puntos subsidiadas, pero no es que son tasas negativas, tasas de 5 o 6 puntos. Son las mismas tasas de mercado y esta es la situación que genera. Endeudaron a los jubilados y ahora no pueden hacer frente a las deudas y tienen todos los saberes prácticamente tomados por las deudas. Claro, y uno acá, frente a este relato de la realidad, se cae abruptamente el relato armado del gobierno. Porque frente a eso, ¿qué puede decir el gobierno? Que nada dice cuando el candidato presidencial Alberto Fernández dice les voy a aumentar 20% con decisión política, cosa que el gobierno no va a hacer, el gobierno de Macri. Porque el gobierno de Macri, si gana, no solamente quiere ajustar más, va por la caja de los jubilados. Nos va a aumentar la edad de jubilación. Vaya a saber Dios cuándo nos vamos a poder jubilar si gana Macri. Y quiere volver al régimen privado. Entonces, chau beneficios para los jubilados. Por eso se ponen tan mal y despotrican contra el populismo, porque en la Argentina ya se hizo lo que Alberto Fernández dijo ayer, que va a aumentar 20% y recuperar el salario para que la economía argentina se empiece a recuperar. Mire qué fácil. Se hizo en la Argentina del 2003 al 2015. Escuche, porque la verdad que encierra todo el drama de muchas familias, de muchos jubilados. Escúchelo de nuevo. ¿Cómo ve el país? Yo lo veo mal. Disculpe. No, está bien. No. ¿Lo apoyó también en el 2015 Macri? ¿Lo votó a Macri en el 2015? Sí, la primera vuelta. ¿Y él cómo se siente? No, mal, estoy arrepentido. Nunca más. ¿Cuál sería su mensaje para Mauricio si lo tuviese enfrente? ¿Cuál sería su mensaje para el presidente si lo tuviese enfrente? Y yo, mire, que entre cualquier perro, pero que no quede Macri. Comíamos mejor, ahora hay hambre. Yo como cada 2 días, le digo la puramente verdad. ¿Cómo? Cada 2 días como. Yo como será ahora, hay un comedor obrero ahí, me voy a comer. He comido el jueves. Ahí. Ayer no comí nada, tomé café con leche, misió y a la noche tomé mate cocido. ¿Cuánto cobra Damián de jubilación? Bueno, pasa que uno se ha metido con esos créditos que daban. ¿Y qué? Cobraré 4.000 pesos ahora. ¿Cómo vive? Pues no, porque estoy debiendo la plata. Saqué para comprar ropa, saqué para comprarme unas cobijas. Se ven muchas cosas feas que no se veían. Antes corría un poco más la moneda, alcanzaba. Ahora uno llega, pero no, 1.000 pesos no es nada. Se le van un segundo. No, nada. Es increíble, porque digo, este testimonio encierra todo el drama de la Argentina de hoy. Entonces, ¿qué puede decir el gobierno frente a este testimonio? ¿Qué puede prometer cuando en 3 años y medio le arruinó la vida a esta persona? Porque le arruinó la vida a un jubilado. Y encima lo obliga a endeudarse para comprarse una cubija, como dice. O para comer. Mire, muchos se reían y siempre lo rescato y lo voy a seguir rescatando. Cuando Daniel Arroyo empezaba a venir aquí hace 2 años atrás y hablaba de que la gente no tomaba leche, cuando se cayó, ahora hay productos que similan leche y que no es leche. Cuando empezaba Daniel Arroyo a decir, miren que hay financieras en la provincia de Buenos Aires que les mandan con la boleta de luz impagable a los jubilados para financiarle. Y anoche lo explicó Sergio Massa clarito, este drama que vive este jubilado y muchos en la Argentina. La propia ANSES, con la plata de los jubilados, están endeudando a los jubilados. ¿Hay mayor estafa mayor
que la que está haciendo este gobierno con los jubilados? Porque es la propia, lo dijo anoche Sergio Massa, clarito, Fernando. Sí. Con la propia plata del ANSES están obligando a los pobres viejos a endeudarse. A los jubilados y también, por supuesto, a todos los planes sociales, porque los créditos no son solo para jubilados, son para también los tenedores de planes sociales de la asignación universal por hijo. Están endeudando a todo el mundo, generando una veranito electoral que después sale carísimo para las familias. Sale carísimo. Sí, Juan. No, y encima otra cosa destacaba ayer Sergio Massa y que no hay que perder de vista, y creo que estaría bueno en estos días capaz producirlo y hacerlo acá para mostrarle a los jubilados dónde está yendo la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Ayer el propio Massa contaba, y es muy interesante ver las inversiones que hace el FGS, la denominada plata de los jubilados, la caja de los jubilados que va a parar a los fondos comunes de inversión de la firma de Toto Caputo, de las empresas de los amigos del presidente. Digo, también es necesario revelar eso, porque mientras le cobran una tasa usurera a estos jubilados que literalmente tienen que endeudarse para pagar las facturas o literalmente tienen que endeudarse para comer, la plata de los jubilados, la del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, está yendo a parar a la timba financiera para alimentar los fondos de los propios amigos y las empresas de los amigos del presidente, Gato. Ahora, Gustavo, en la anterior gestión también hubo estos créditos para jubilados y para planes sociales, porque de hecho este gobierno tomó la idea de lo que se venía realizando. Ahora, eran planes y eran créditos pensados en apoyar el desarrollo de las familias, en la compra de, o en las refacciones, o en las compras de electrodomésticos, cosas que necesitaban. Pero como había dinámica y había aumento real de los ingresos de las familias, con el aumento de los sueldos podían ir afrontando las deudas. Ahora se da la situación de que cae el poder adquisitivo de la jubilación y sube el peso de la deuda. Una situación que la está generando un ahogo muy grande a las familias. Y por eso el gobierno se pone tan nervioso y los medios oficialistas que defienden al gobierno, cuando Alberto Fernández dice hay que subirle 20% el salario a los jubilados. Hablaba Cecilia Todesca recién de las decisiones políticas que tienen que tener, que lo tiene claro en esto, y por eso el gobierno se pone tan nervioso, porque el gobierno frente a una situación de esta no tiene respuesta. Porque el gobierno no le promete aumentar a los jubilados. Al contrario, el fondo que les exige reforma previsional como flexibilizar laboralmente. Entonces, les promete más deuda, más hambre a los jubilados. Está clarísimo. Está clarísimo. Así fue la reforma que se hizo y así va a ser la reforma que quiere llevar adelante este gobierno. Tenemos una mesa muy interesante y yo, como rescato siempre y recuerdo los que aquí advertían de lo que iba a pasar, rescato, y lo digo en la radio, ¿no? Un hombre de la política que milita, que yo lo veo, lo sigo en las redes, y está sábado, domingo, lunes, martes en los barrios, va, recorre y se mata, Federico Achával, que es candidato en Pilar a intendente y actual concejal. Esto, Federico, que vos ves acá, lo debes ver todos los días. La verdad que es la cruda realidad. Es durísimo lo que está pasando en Pilar y en la Argentina, porque recién hablábamos de los créditos de los jubilados, pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy el gas también te lo ponen en cuotas. Y cuando a las familias les llega el gas que no lo pueden pagar, las tarifas de luz. Creo que el tema de las tarifas de luz le está pegando a todo el sistema. Uno recorre el Parque Industrial de Pilar, que es el parque industrial más grande de la Argentina. Antes teníamos el problema de los accesos, que los trabajadores tardaban 1 hora en llegar a trabajar. Hoy en 15 minutos uno lo recorre y es durísimo ver la cantidad de fábricas que están cerradas, con trabajadores que perdieron su trabajo, con trabajadores suspendidos. Lo mismo cuando uno va al comercio local, a ese comercio, pequeño comercio del centro de las localidades, el que tiene la carnicería, el que tiene el almacén de barrio, que no sabe cómo sostener el comercio abierto porque no sabe cuánto va a pagar de luz por la heladera. Y cuando uno va a los hogares de familia, pasa lo mismo. Hoy cuando uno recorre cualquier casa de familia te dice, Federico, me llegaron 3.000, 4.000 pesos de luz, ¿cómo lo pago? Y se da, no sé, Federico, si se da en alguno de los barrios de Pilar, pero acá ya lo han comentado los dirigentes sociales, que hay ya barrios que Edenor les paga, la sube de tarjeta. Sí. ¿Cuánto podés pagar? El medidor prepago de electricidad, no sé si se dan. Sí, también pasa, y lamentablemente también pasa, es que las familias deciden engancharse. Claro. Y eso es
precarizar todo el Todo sistema familiar. Y la verdad que, lamentablemente, como vos bien decías en la introducción y en la charla, el gobierno quiere profundizar este proceso. Total. Ha sido muy claro Macri cuando dijo, si nosotros nos vuelven a elegir, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo más rápido. Entonces, frente a eso, es necesario darse un debate de fondo en la Argentina, de ideas, de qué proyecto de país queremos, porque ni trabajo, ni tarifas para las familias, ni jubilaciones dignas para nuestros jubilados, ni educación pública y de calidad para nuestros hijos. ¿Cuál es el proyecto que presenta Cambiemos? El nuestro está bastante claro, porque Alberto Fernández ya dijo que de asumir la presidencia va a congelar las tarifas. Ya dijo que, como vos bien decías, en caso de asumir la presidencia, le va a pagar un 20% más a los jubilados y le va a reconocer los medicamentos gratis. Y eso empieza a generar un circuito económico que mejora. Sin lugar a dudas, si los abuelos, cuando tienen 3.000, 4.000 pesos, ¿qué hacen? Van al comercio local y compran un chocolate para el nieto, un regalo para el hijo, y eso potencia la economía. Nosotros realmente estamos esperando que el 10 de diciembre Alberto Fernández se haga cargo de la presidencia y volvamos a tener una Argentina en el que nuestro parque industrial nos plantee el desafío de generar más producción y que nuestras familias puedan llegar a fin de mes. Por eso también se pusieron tan mal ayer, ¿no? Que salieron los medios oficialistas y el gobierno a atacarlo a Alberto Fernández por el lado de las LELIC, que yo creo que la gente ni te debe preguntar por las LELIC cuando vos estás de recorrida, para no hablar de esto, del 20% de aumento a jubilados o de lo que hay que hacer para reinstalar una Argentina productiva. Porque, ¿no? como bien señalabas, es una cuestión de decisión política. Sí. O se gobierna para la especulación financiera, se gobierna con el plan del FMI, o se gobierna protegiendo la industria nacional, generando consumo, generando una Argentina productivo, reconociéndole derechos a los argentinos. Nosotros defendemos ese modelo, porque es el modelo que pone un gobierno presente a nivel nacional, provincial y por supuesto a nivel local. Ahora voy a ir con José Urtubey, porque a ello, José Urtubey es otro, que en Soledad Empresarial venía acá, 2016, 2017, a decir, nos van llevando a lo que es hoy el industricidio. Pero está Pablo Micheli. ¿Escuchaste recién el testimonio de este jubilado? Sí, terrible. Pero bueno, en verdad escuché el testimonio del jubilado y lo vengo escuchando, vengo recorriendo el país porque estoy en el marco de la campaña de ATE y porque también en el marco de la CTA y de todas las organizaciones, hoy llevamos adelante un plenario en el MATA, donde planteamos puntos de salida de la crisis y estamos recorriendo el país viendo lo que está pasando, que es gravísimo. Es decir, hay un tema, con la cuestión de los jubilados y los préstamos estos. El jubilado tiene una concepción, lo sé por mi propia Que tiene que pagar. Que tiene que pagar. Que no tiene que quedarse con deuda. Y ahí se endeudó. Y entonces claro, son capaces de no comer. Es terrible la situación. Porque además le descuentan directo del haber, sí que no... Pero ahí lo dice clarito. A un punto tal que lo martirizan psicológicamente además. Porque a cierta edad, esa gente lo que menos quiere decir, llegué a esta edad, 70 años y tengo deuda, no quiero deuda. Entonces tuve que sacarlo porque no me alcanzaba para pagar los medicamentos, lo que fuera, y lo primero que hago es pagar eso. Después como. Y eso los debilita, los afecta. O sea que es gravísimo, ¿verdad?, lo que decís vos. Este gobierno ataca, directa o indirectamente, a los dos sectores más vulnerables de la sociedad, que son los pibes, que el 50% está bajo la línea de pobreza, y es inconcebible que en un país que produce alimentos como el nuestro, es decir, que la preocupación mayor sean los dólares y no ver cómo comen los pibes, por ejemplo, o cómo los jubilados no llegan a este estado. Total. Ahora, José, buenas noches y gracias por venir. ¿Es tan mal que Alberto Fernández haya planteado ayer esto? ¿Qué hacemos con las LELIC? Una Argentina productiva, reencauzar, volver. ¿Por qué algunos empresarios, por ejemplo el Grupo Los 6, se pusieron tan mal y a decir, no, crea turbulencia, desestabiliza? ¿Por qué algunos empresarios se han puesto tan mal? Yo creo que es sano que se debata cuál es la agenda futura de la Argentina, es necesario, ¿no? Es necesario, vamos a seguir en una vía totalmente financiera o vamos a pasar a una vía productiva. El tema de las LELICs, que es el tema, creo, de estos días. ¿Sabes cuánto es el stock de LELIC que hoy está en danza, que hay que resolver? 1,3 billones de pesos. Ahí tenemos el contador. 1,3 billones de pesos. Desarmar eso ya va a ser un gran problema.
no cabe ninguna Es duda. una bomba. Es una bomba que hay que trabajar integralmente con otras pautas y otras variables económicas, pero también me lleva digamos, obviamente a pensar y querer escuchar cuáles son las propuestas de los distintos candidatos a efectos de cuáles van a ser las prioridades de la agenda económica Pero a del ver, programa Alberto que viene. Fernández lo planteó y lo salieron a matar. Bueno, pero yo quiero saber cuáles van a ser las prioridades, es decir, no solamente cómo van a desarmar esta bomba de las LELIC, sino a la hora de establecer las pautas económicas de un programa de desarrollo, si vamos a seguir priorizando el corto plazo, si vamos a seguir priorizando lo financiero o vamos a pasar, obviamente, a lo que yo considero por lo menos lo necesario, a políticas de desarrollo, a lo que es un federalismo social. Te podría enumerar distintas cosas, entre otras, qué va a pasar con la reforma impositiva que nunca se puso en marcha. ¿Cuáles van a ser las conversaciones con los acreedores internacionales a la hora de establecer las prioridades? Ahora, José, ¿por qué vuelvo a esto? Yo sé que bueno, por ahí no te querés comprometer, porque sos una persona que tratás de buscar canales de diálogo en todas partes, me consta, pero digo, ¿por qué los empresarios piden, algunos desesperadamente a gritos, reforma laboral, cuando la reforma laboral en la Argentina no han servido para nada, en vez de decir, apunten por favor a desarmar las LELIC, den créditos a la producción? ¿Por qué no piden eso? A ver, yo creo que en primer término no generalizaría. Creo que hay distintas visiones dentro del empresariado, inclusive el 80% del empresariado es pyme, con lo cual vive y transpira el día a día los problemas de la Argentina, ¿no? Yo digo, el problema hoy en la economía argentina no es el trabajador. Claro. El problema es que las variables económicas están mal direccionadas. No estoy haciendo leña del árbol caído, esto lo vengo diciendo hace 3 años, casi 4. Sí. Ahora, también con esa seguridad te puedo decir que es necesario modernizar un montón de temas laborales, de las relaciones laborales. Hay que incorporar derechos de capacitación para que los trabajadores puedan planteando tener... una reforma laboral proactiva, no una flexibilización precarizadora. Por supuesto. Esa es la Siempre diferencia. todas las reformas deben ser proactivas, todas. Es No decir, flexibilizadora. no flexibilizadora, ver cómo se pueden incorporar derechos para que los trabajadores accedan a la capacitación para las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Creo que hay que trabajar efectivamente sobre un blanqueo laboral. Creo que hay que trabajar sobre conceptos de productividad, es decir, generar riquezas y tener distintos parámetros de distribución de riquezas, cosa que hoy con estas pautas normativas no están bajo esas consignas. Estos son pautas de los últimos 45 años. Yo creo que hay que trabajar sobre los distintos convenios colectivos. Pero esta no es la principal problemática de la economía. La principal problemática de la economía es que las variables están orientadas, en vez de a lo que decíamos a la producción, están orientadas a lo financiero. Entonces ahí te lleva al corto plazo. Hoy la principal bomba no es el Fondo Monetario, hoy la principal bomba es esto, son las LELIC. Es decir, ¿cómo vamos a sacar 1,3 billones de pesos del problema de la economía? Y está claro que no puede ser poniendo un freno de mano nuevamente, porque ya no aguanta más la economía, la producción no aguanta más. Va a haber que hacer fortaleciendo oferta productiva, pero obviamente hablando con nuestros acreedores. Está bien. Pablo, vos que... Sí, ojalá hubiera un debate donde pudiéramos sentarnos en serio a ver el tema de la modernización del trabajo, la revolución tecnológica 4.0, 5. Pero acá no hay esa discusión. La única adenda o una de las adendas más importantes de un convenio colectivo que se hizo fue hace un año atrás, un año y pico, que fue el convenio colectivo de Vaca Muerta. Una de las cosas que más generó que la tomaron como risueña, como si fuera una broma. Miren cómo los trabajadores cobraban por peligro en altura. 10 muertos lleva el sindicato petrolero por accidentes laborales desde que se firmó la adenda. Por lo tanto, esa reforma laboral que aplicaron con la adenda del convenio colectivo en Vaca Muerta fue un negocio para dejar de pagar los empresarios a costa de la vida de los trabajadores. Escuchen lo que les digo, en un año 10 muertos por accidentes laborales porque no era una joda trabajar a esa altura en el sur de la República Argentina. Bueno, en la construcción pasa algo muy parecido también. Entonces, cuando se trata de decir, vamos a discutir la modernización del trabajo, la productividad y una cantidad de cuestiones, bueno, pero no lo hagamos a costa de cualquier cosa. Ganancia Estoy a costa totalmente de acuerdo. la muerte de los No solo estoy totalmente de acuerdo, sino que creo,
hace varios años que también vengo diciendo, no puede ser a costa de un solo sector. Claro. De la misma forma que no puede ser a costa de un sector laboral, no puede ser a costa del sector planteo del productivo. gobierno es a costa No de puede, los tiene que trabajadores. haber un equilibrio claro de cuáles Pero, los José, esfuerzos perdóname, además concomitantes hay que se otro puedan tema. hacer entre todos. Estamos un paso o dos atrás de la etapa del capitalismo donde están en Europa planteando la revolución 4.0. ¿Acá qué quiere hacer? En ¿Aplicar la Alemania, reforma laboral? no, por ejemplo, Y- ya que te hablas de Pará, Europa, en pará, Alemania tenés el trabajo modelo dual de un tipo alemán. que tiene un El modelo tablón dual con alemán, con dos ya que caballetes y vende la economía socialdemocracia formal. alemana no la podemos discutir desde No, tu punto de vista. pero El acá, sistema alemán, que yo creo que una de las cosas que hay que empezar a imitar, al igual que también lo hizo Brasil en algún punto, fíjate lo que es el sistema dual, por el cual se empieza en los convenios colectivos a incorporar derechos a capacitación y por lo cual se implementa que los jóvenes puedan empezar en el mundo productivo, en el mundo laboral, sin que esto signifique perder su educación. Esto es lo que hay que empezar, desde lo propositivo empezar a buscar Tiene que haber producción. salidas comunes, en donde tiene que haber una mesa tripartita, donde tiene que haber una salida que no sea a costa de un Si sector no hay en una particular. inversión de dinero en los jubilados, los trabajadores, las trabajadoras, si no se combate el trabajo precarizado en la Por Argentina... eso creo que hay que hacer un e blanco laboral y hay que buscar no una... hay ninguna posibilidad de esto que vos planteás, porque ¿cómo vas a dar capacitación a quién? Si no tenés la Por fábrica... supuesto, hoy en la situación económica en la que estamos, hoy es muy difícil hacer nada. Por eso tenemos que tener un objetivo común. A ver, Hay que cambiar el Federico. gobierno. Creo que hay dos cosas importantes para tener en cuenta. El momento histórico en el que vivimos. Discutir una reforma laboral en una economía parada como tenemos en la Argentina significa flexibilización laboral. No nos podemos olvidar que pasamos y que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires un desempleo de arriba del 12,6%. Eso es determinante para el momento en el que uno quiere discutir una reforma laboral que por supuesto tiene que discutirse, pero en un momento, situación económica en la que el país genera empleo. Y la segunda, que la verdad que es bastante cómico escuchar a este gobierno decir que quiere preparar a los pibes para el trabajo de futuro y la modernización y la tecnología, porque fue este gobierno el que le sacó las netbooks a los estudiantes en las escuelas públicas. Entonces, ¿cómo pretendemos educar a los chicos para un trabajo en tecnología cuando por el otro lado le sacamos la oportunidad de, en el momento de aprendizaje, incorporar esa herramienta tecnológica Y al que hay momento una de educarse? precarización de los jóvenes tremenda, ¿no? Bueno, hacemos la primera parte, ahora lo reservé a Luis Quevedo, que escucha, porque con él vamos a ver, frente a todo esto que estamos discutiendo y debatiendo, ¿cómo se mantiene el relato del gobierno frente a esta elección? Enseguida lo responde Luis Quevedo.